Hola, bienvenidos alumnos de tercer grado. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Ya tienen alguna idea tal vez al respecto? Vamos a centrarnos un poquito más en estos orígenes. Vamos a ver aquí, hablar un poquito del Imperio Romano. Este imperio que fue sumamente fuerte, que fue sumamente agresivo en sus conquistas. Aquí pueden ver en la imagen, siendo de Roma, Italia, cómo conquistó todas estas áreas marcadas en naranja. Llegó hasta Asia, aquí llegó hasta España, incluso a Britania y toda esta parte del norte de África. Todo esto estaba dominado por el Imperio Romano, incluso es bíblico todos los acontecimientos del Imperio Romano. Y entonces, ¿por qué estamos viendo el Imperio Romano? Porque las lenguas romances se derivan del latín. Y el latín era la lengua hablada en el imperio, tanto el latín culto como el latín vulgar. Los romanos hablaban el latín vulgar. Entonces, al estar ellos en la constante conquista de todas estas regiones, se darán cuenta quién fue quien distribuyó el latín vulgar, el latín del pueblo, en todas estas regiones, solo que se dieron las adaptaciones en cada región, y así es como fueron naciendo las lenguas romances, a través de las conquistas de las diferentes regiones, pero con la adaptación en cada pueblo. Y no es una adaptación inmediata, es una adaptación que se va dando con los años, y la gente iba adaptando el latín a otras lenguas. Acuérdense que las lenguas tienen la característica de estar en constante cambio. Hay incluso lenguas que están muriendo en estos precisos generaciones, se están dejando de usar, y más ahora a nosotros que nos toca vivir la globalización. Se van adaptando los idiomas, las lenguas, para que se agilicen las relaciones comerciales. Ahora nosotros las relaciones de cibernautas, las de comercio. Entonces las lenguas se van adaptando, y no es, si ustedes se dan cuenta, no es un proceso rápido, es algo que con el tiempo se va unificando. Por eso algunas lenguas son las que dominan en cuanto al habla. Entonces aquí vemos, recuerden, el latín vulgar era el hablado por los romanos que iban en la conquista. Vulgar se refiere al vulgo, y el vulgo es el pueblo. Aquí está la clasificación de estas lenguas. Entonces, el latín existía el culto, que era el que hablaba la gente que tenía estudio de la alta sociedad, gente adinerada, gente comerciante o con nobleza, y el latín vulgar, pues, del pueblo común, que no tenía acceso a la educación. Y aquí están las lenguas romances que existen o que existían, porque hay algunas que, como verán ahorita, ya no se hablan en ningún lugar. Entonces, del latín vulgar, se deriva el español, catalán, dálmata, gallego, portugués, francés, italiano, franco, provenza, rético, rumano y sardo. Ahora, ustedes van a ver aquí, pues algunos no se los puse porque ustedes los van a investigar, son los más sencillos. Y van a ver otros donde ni idea teníamos dónde se hablaban. Catalán, pues ya sabíamos algunos que es en España, pero además de Cataluña, España, también se habla en Andorra de Francia. El dálmata, hay una región que se llama Dalmacia, que está en Croacia, y ahí también, ahí es donde se habla esta lengua dálmata. Gallego es en Galicia, España, pero ustedes investiguenlo bien y vean cuántos habitantes lo hablan. Investiguen también dónde se habla portugués. El francés está muy obvio, italiano. El franco,
Fíjense bien, es en algunas partes de Francia, en algunas partes de Italia y algunas de Suiza. Con la explicación que les di anterior, entonces vas a entender por qué se habla en Francia, en Italia y en Suiza y solo en algunas regiones. El Provenza, ya se extinguió, se hablaba al sur y sureste de Francia. La gente fue adquiriendo el francés y dejó la lengua provenza. Lo mismo pasa con el dálmata. El rético, al noreste de Italia, aún lo hablan 660,000 personas y va disminuyendo. El rumano pues en Rumania y el sardo en la isla de Cerdeña frente a la región de Italia. Es una isla grande que está frente a Italia, se llama Cerdeña y ahí la gente habla el sardo. Entonces todas estas regiones conquistadas por el Imperio Romano adaptaron sus lenguas y fueron naciendo las lenguas romances, que son del latín vulgar. Les voy a pedir entonces que investiguen dónde se hablan cada una de estas lenguas. Si pueden conseguir el dato de cuántos habitantes lo hablan, sería estupendo y les doy mejor calificación en su tarea porque demuestran mayor interés. Y esa sería la tarea. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda estoy a sus órdenes en el chat. Está muy interesante investigar esto del nacimiento de las lenguas romances porque nos interesa, porque de ahí nace el español. Al ser conquistada España, se adquiere ahí varios de los lenguas romances y España a su vez cuando va a conquistar pues lleva el español a donde se hablaban otros dialectos en América. Entonces aquí nos interesa cómo llega a España. Y en España nace el castellano, principalmente en la parte norte de Castilla y principalmente se conserva porque allí había unos monasterios, que luego veremos esa historia. Entonces, esa es la tarea. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Los veo en la próxima.